Durante mis viajes por Armenia me he ido convenciendo, cada vez más profundamente, de que el futuro de los armenios es extremadamente oscuro. Puede ser que la mano de los turcos se vuelva atrás por miedo a Europa, pero estoy seguro de que el objetivo de los turcos es el exterminio, y que perseguirán tal objetivo cuando se les ofrezca la oportunidad. Ya se han acercado mucho a su cumplimiento, pues los armenios hoy son un pueblo empobrecido, desasistido y desesperado. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. En el programa de hoy nos volvemos al siglo XX. Nos vamos a meter de lleno en la época de la Primera Guerra Mundial. Una historia que no es muy conocida por la gente de a pie, pero que aún a día de hoy trae bastante cola. Si recordáis el primer programa de este podcast, se trataba sobre el genocidio de Ruanda, que fue el último genocidio del siglo XX. Pues hoy, más de 30 programas después, vamos a hablar sobre el primer genocidio que ocurrió en Europa en el siglo XX. Se trata del desconocido genocidio armenio. Ya aviso de que no es una historia fácil, pero merece ser recordada. Soy Tony de Melk y os doy la bienvenida al Imperio Otomano de 1915, cuando los turcos, y no solo los turcos, masacraron a toda una comunidad. Empezamos. Antes de entrar en la historia en cuestión, vamos a ver cómo estaba el Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Era su peor momento. Era un imperio que empezó con la toma de Constantinopla en 1553 y que llegó hasta las puertas de Viena. Pero a finales del 19 y principios del 20 es un imperio en total decadencia. Está anticuado, es pobre, no se ha subido al carro de la revolución industrial y los países europeos le están pasando por la derecha. Y se ve venir que tiene los días contados. Estos son los últimos coletazos de este imperio. Este imperio es conocido como el enfermo de Europa. Está acorralado y herido de muerte, aunque él aún no lo sabe. Y ya sabéis que no hay animal más peligroso que un animal acorralado y herido. El Imperio Otomano es un imperio multiétnico, un poco como le pasaba al Imperio Austrohúngaro. Y mientras en el Austrohúngaro estaban los austriacos, estaban los húngaros, checos, polacos, croatas. El otomano está dividido entre pueblos turcos, árabes, judíos, eslavos, kurdos, griegos y unos cuantos más. Pero de los que vamos a hablar hoy son de los armenios. Como bien estaba contando, a finales del 19 entra en boga en Europa el tema de los nacionalismos, el buscar el Estado-nación. Los otomanos, que controlan buena parte de los Balcanes, están teniendo muchos problemas con las poblaciones autóctonas. Si bien los eslavos y los griegos de los Balcanes son una población mayoritariamente cristiana, no todos, porque más adelante también se liará con los bosniacos, pero estos grupos están en las afueras del imperio, mientras que los armenios están
dentro de la península de Anatolia, la que hoy es Turquía. Los armenios están al este de la península, a los pies del Cáucaso, en lo que se llama la Armenia Occidental. Pues los armenios, al igual que sus compañeros europeos, también empiezan a querer tener más derechos. Porque, ¿cómo funcionaba la vida en el Imperio Otomano? El imperio tenía clases distintas, como una especie de castas. Por un lado tenía a los musulmanes, y por el otro tenía al resto de religiones o etnias, que si bien el Estado les permitía seguir profesando sus religiones, sus comunidades estaban como un poco apartadas, estaba unida entre ellas, estaba muy unida, y estaban a otro nivel, que es naturalmente más bajo. A estas comunidades se les permitía el hacer su propia vida, el mantener sus iglesias, sus sacerdotes, pero tenían que pagar impuestos más elevados que sus vecinos musulmanes. Vamos a centrarnos en los armenios. Ellos son ciudadanos de segunda. No pueden portar armas, no pueden optar a cargos públicos. La mayoría son mercaderes, comerciantes, campesinos, este tipo de cosas. Esto me recuerda un poco a los judíos de la Edad Media, que vivían en sus propios barrios y se dedicaban pues a este tipo de cosas, a la artesanía, al comercio. Pues la gran mayoría de los armenios están concentrados en la Armenia Occidental, mientras que hay algunos que viven en pequeñas comunidades en otras ciudades como la propia Constantinopla o Estambul. A veces la llamaré Constantinopla, a veces la llamaré Estambul, porque el nombre iba fluctuando, o sea, valían los dos nombres. El Imperio Otomano es mayoritariamente turco. Los turcos son los que llevan la voz cantante. A finales del 19 llega al poder el sultán Abdülhamid, y con este las cosas empiezan a torcer. Los otomanos han perdido una serie de guerras, sobre todo con el Imperio ruso, que es su gran enemigo. Y en la conferencia de Berlín les dan el toque a los otomanos por el trato que se le está dispensando a los armenios. Que una cosa que no os he dicho es que los armenios no solo viven en el Imperio Otomano, también viven en el ruso. Mientras los otomanos viven en la Armenia Occidental, los armenios rusos viven en la Armenia Oriental. Mientras en la parte rusa hay 1,5 millones, más o menos, de armenios, en la otomana rondan los 2 millones. O sea que los armenios están en los dos lados de la frontera que tienen en el Cáucaso. Ya sabéis, es ese polvorín que hay entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Pues hablamos un poquito de esta gente. Los armenios son un pueblo antiguo. Cuando empezó el cristianismo y antes de que el Imperio Romano se lo cogiera como religión oficial, el reino armenio ya lo hizo. Ya se hizo cristiano. Son naturales de la propia Anatolia, pero se acaban estableciendo en la zona sur del Cáucaso. Son cristianos ortodoxos de la rama armenia. Ya sabéis que los ortodoxos tienen varias ramas, la griega, la rusa, pues los armenios tienen la suya propia. Son una comunidad bastante cerrada, pero también porque así lo ha querido el imperio. Así se vive en el imperio. Viven en sus zonas con sus propias leyes, pero siempre con el ojo otomano vigilando. Las zonas del sur del Cáucaso son tierras duras. En ese territorio no solo viven los armenios, también viven kurdos. No se mezclan, pero tampoco se llevan mal. A los armenios no se les quiere demasiado. Siempre hay rencor hacia ellos.
son vistos como potenciales enemigos dentro de sus propias fronteras. Son cristianos y encima es que los exiliados de armenios fuera del imperio siempre están levantando la voz, quejándose de la situación en la que viven los armenios en su país. El resto de potencias europeas siempre se están preocupando por ellos. Claro, la opinión de los otomanos es un poco como, claro, como son infieles, pues hacen piña. Y Abdülhamid es un sultán de línea dura. Odia a los armenios y él lo que quiere es islamizar el imperio. Pues en 1895 aprovecha unas manifestaciones que se producen en la Armenia otomana para entrar a sangre y fuego. En estas manifestaciones la gente pues pedía más derechos, que se aplicaran las cosas que se habían hablado en Berlín y que el Imperio Otomano no estaba llevando a cabo. Pues estas movidas que pasaron en Armenia en 1895 serán el preámbulo de lo que vendrá después. Esto fue conocido como las masacres hamidianas. Unas masacres que tuvieron en jaque a los armenios durante este año 1895. La excusa que se utilizó es que durante los meses previos empezaron a hablar de una posible revuelta armenia y ya desde las mezquitas se alentaba a que esto iba a ocurrir. Para estas masacres, que entraban, como os he dicho, a sangre y fuego, lo que más utilizó el sultán Abdülhamid fueron unas milicias kurdas, unos kurdos que eran nómadas y estaban al servicio del sultán. En estas matanzas se habla de que murieron entre 100.000 y 300.000 armenios. Y aparte de estas masacres, que son bastante desconocidas, también ocurrieron con otros cristianos. Los griegos que vivían en Anatolia también sufrieron estas matanzas. Pero no penséis que entre el pueblo turco, Abdülhamid era un dirigente querido. Todo lo contrario. Era conocido como el Sultán Rojo. Y no porque fuera de izquierdas o comunista, sino todo lo contrario. Era por la sangre. Porque era un autócrata que creía que su gobierno había de ser absolutista. Vamos, que hacía y deshacía en el imperio como quería. Era un hombre que estaba fuera de su tiempo. Porque estamos hablando de principios del siglo XX, cuando las cosas ya han cambiado más o menos en todo el mundo, o por lo menos en Occidente. En la Europa vecina, todo esto ha cambiado. Ya no existen reyes absolutistas. Sí, pueden haber emperadores con más poder o menos, pero no es un absolutismo en el que ordeno y mando todo lo que quiera. Pues en este ambiente de crispación, en el imperio, surgen muchos grupos contrarios a este tipo de gobierno de Abdülhamid. Y los que son más importantes en esta historia son los conocidos como los jóvenes turcos. En 1908 consiguen dar un golpe y derrocan al sultán. Este movimiento es muy bien visto al principio, porque busca modernizar el imperio, busca democratizarlo, modernizarlo, hacerlo laico, y entre los habitantes del imperio la mayoría lo recibe muy bien. Vuelve la esperanza a un imperio que cada vez está peor. Pero que las cosas vayan a cambiar un poco en el imperio no significa que el resto de poblaciones quieran que siga igual. Porque en 1912 al imperio les crecen los enanos, porque se desatan las guerras en los Balcanes. Toda esta zona de los Balcanes, Bulgaria, Rumanía, Albania, Grecia, todo esto estaba bajo el imperio. Y los movimientos secesionistas
se unen entre ellos para lograr la independencia de sus respectivos países. Y lo consiguen, porque el Imperio Otomano, como os comentaba, es un desastre en el ejército. No pueden aguantar estos envites por parte de estos grupos cristianos de los Balcanes. El imperio se está cayendo a pedazos. Pensad que la parte europea del imperio, de todo lo que tenían, pierden el 85% del territorio. Y no es solo eso, es que pierden el 20% de la población. Imaginad lo que significa, ya no en territorio, sino al nivel económico, lo que deja de ingresar el imperio. Pero todo esto, sí, son fechas y líneas en el mapa, pero no es tan sencillo. Imaginad o pensad que en estos territorios había muchos musulmanes que vivían allí, de origen turco, y tienen que volver a lo que hoy es Turquía porque allí no podían vivir. ¿Y qué vienen contando estos musulmanes? Pues las barbaridades de la guerra, lo que hacían los ejércitos secesionistas, y el odio al cristiano va creciendo en el imperio. Y ahora adivinad quiénes son los únicos cristianos que quedan dentro del imperio. Los armenios. Pues si ya le tenían manía a los armenios, algo que ya venía desde finales del siglo anterior, pues todo esto suma. Y muchos de estos refugiados, que vienen con una mano delante y otra detrás, los llevan a vivir a la zona donde viven los armenios. Se habla de casi 1 millón, de unos 800.000 refugiados. Y en 1914, apenas 2 años después, pasa una cosilla, como es el atentado contra el archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en el que murió él y su mujer por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio en la ciudad bosnia de Sarajevo. Esto en principio no tiene nada que ver con nuestra historia, pero ya veréis cómo sí. Este atentado fue lo que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se conocía en ese momento. Y cada país, más o menos, se va situando a uno o al otro lado del conflicto. Hay que elegir bando, y el Imperio Otomano, que desde 1913, un año antes, después de estas guerras de los Balcanes, está controlado por una facción más radical de los jóvenes turcos. Concretamente por un triunvirato que lo conforman Enver Baya, Talaat Baya y Cemal Baya. Pues estos tres, este triunvirato, deciden que el lado al que quieren prestar ayuda es al de los imperios centrales, junto con Alemania y Austria-Hungría. Hay varias razones. Tanto un bando como otro de la guerra querían a los turcos a su lado, pero se unen a los imperios centrales, pues por ejemplo porque uno del bando aliado es el Imperio Ruso, junto con Francia e Inglaterra. Y entonces una razón buena es que en el caso de que ganen la guerra, podrían recuperar territorio perdido contra los rusos de otras guerras anteriores. Y aparte es que, por ejemplo, el Enver Pasha era muy pro-germánico. Llevan unos años en que los alemanes les están prestando ayuda militar a los otomanos en el sentido de modernizar el ejército. ¿Y qué tiene de especial esto en que los tres Bayás controlan el gobierno? Pues que es bastante más autoritario que el que llegó en 1908. Porque en 1908 se hizo el Parlamento, era más demócrata, y estos han llegado para mandar ellos. Porque si el sultán
era proislámico, pero otomano, estos no. Estos no son proislámicos. Estos son pantúrquicos. Son nacionalistas turcos. Porque como os he comentado antes, la etnia mayoritaria es la turca. Vamos, que quieren que los turcos sean la etnia predominante, mientras que antes, durante el Imperio Otomano con los sultanes, lo importante era la religión, era que fueras musulmán. Pero aquí ya no es eso lo más importante, aquí lo más importante es que seas turco. Ellos, más que el Imperio Otomano, lo que quieren, sobre todo era Enver Pasha, es una gran Turquía, un imperio túrquico. Es unir a todos los pueblos túrquicos y llegar hasta Asia Central. Porque si bien os he comentado que los armenios es un pueblo originario de Anatolia, de la península, los túrquicos no. Los túrquicos es un pueblo originario de Asia Central. Por ejemplo, tenéis a los turcomanos de Turkmenistán, pues son la misma etnia que los turcos. Pues Enver Pasha sueña con hacer un gran imperio turco que llegue hasta Mongolia. Ya no le importa tanto, por ejemplo, el norte de África, o Marruecos, o Egipto, o el Asia Menor. Pues ya estamos situados en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el Imperio Otomano? Es atacar a Rusia. Y Rusia, por el Cáucaso, es donde tienen la frontera. Y es donde viven los armenios. Para esta guerra han hecho una movilización general. Estamos hablando de que todos los países han movilizado a millones de soldados. Y claro, todo el mundo que está en edad militar pasa al ejército. Y esto es muy importante en nuestra historia, porque todos son movilizados, incluso los armenios. Pues como os comentaba, el Imperio Otomano ataca al Imperio Ruso en el Cáucaso. Y es un desastre. Van muy mal equipados, van muy mal dirigidos y son derrotados. Es una hecatombe total. Y gran culpa de esto la tiene el propio Enver Pasha, que planificó muy mal esta batalla, y esto le ha costado la vida a gran número de soldados, de jóvenes turcos, porque entre el frío, el hambre, porque muchos no murieron en batalla por heridas, murieron congelados. Y es que en el Cáucaso hace mucho frío, y esto no lo tuvieron en cuenta. Pues este desastre, Enver no se va a echar la culpa a sí mismo, pues le echa la culpa a alguien. ¿Y qué es lo más fácil? Echársela a los armenios. Porque empieza a correr el rumor de que los armenios son los que ayudan a los rusos. Porque hubo armenios que se habían pasado al ejército ruso. Sí, pero esto no fue lo habitual. Muchísimos armenios lucharon con valor en esta batalla. Incluso Enver Pasha envió una carta felicitando a los armenios de cómo se habían comportado en la batalla. Pues como los armenios no son gente de fiar, los desarman. Y a todos los soldados armenios los mandan a batallones de trabajo, a cavar zanjas, reparar líneas férreas, bueno, donde hiciera falta mano de obra. Pero lo más importante no es que los envíen a trabajar, es que son desarmados. Y aquí entra en vigor el plan de Talaat Pasha, que fue el cerebro de lo que os voy a contar. ¿Cuál es el plan de Talaat? Si quieren hacer un imperio túrquico, o si quieren que Anatolia sea solamente turca, hay que acabar con los armenios. No hay que echarlos, hay que acabar con ellos, para que no puedan volver. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de armenios. Pues el primer objetivo son estos soldados, alrededor de 400.000.
comienzan las masacres contra ellos, perpetradas por sus mismos compañeros de armas y sus mandos, que ordenarán el asesinato sistemático de todos ellos. ¿Y por qué son los primeros? Porque esta gente, estos soldados, son la gente que podría defender a sus familias. Porque si todos los hombres en edad militar, en edad de poder alzarse con un arma, están reunidos y desarmados, nadie podrá defender al resto de la población armenia. Porque en Armenia solo quedan mujeres, viejos y niños. Esto que vais a escuchar ahora es el relato de un soldado judío perteneciente al Imperio Otomano. Un soldado circasiano ordenó a los armenios que juntaran cardos y espinos y que los apilaran en una gran pirámide. Después, ataron por las manos a todos los armenios que estaban allí, casi 5.000 almas, cercándolos como un anillo en torno a una pila de cardos y espinos y prendiéndoles fuego en una llamarada que subió hasta los cielos junto a los gritos de los desdichados que fueron quemados hasta la muerte. Huí del lugar porque no podía soportar semejante visión. Azoté al caballo para que galopara con todas sus fuerzas y después de una loca carrera de 2 horas, todavía podía seguir escuchando sus lastimosos gritos, hasta que volví al lugar y vi los cuerpos abrasados de miles de seres humanos. Pues en Armenia, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo con sus jóvenes, decretan la deportación de todos los armenios con la excusa de que son gente no confiable, de que son una probable quinta columna y se les llevará a campos de internamiento. Aunque el día oficial en que se conmemora el inicio de este genocidio es el 24 de abril de 1915, que en Estambul se detuvo a unos 300 intelectuales armenios, se les trasladó y luego se les ejecutó, que entre ellos incluso había parlamentarios del Parlamento del Imperio Otomano. Este fue el inicio oficial del genocidio armenio. En Armenia, soldados del ejército, policías, kurdos de aquellas milicias hamidianas e incluso kurdos y circasianos, que son otra población del Cáucaso, que estaban presos en las cárceles, los sueltan solamente para que vayan a matar a armenios. Pues llegan a los pueblos y como ya no hay jóvenes que puedan salir a decir qué pasa o luchar contra ellos, entran a las casas, pues ya a lo mejor están durmiendo o están cocinando o bueno, en cualquier momento del día podían llegar, te cogían, te metían dentro de una caravana. No penséis en caravanas con carretas, no, la gente iba andando. Un mare magnum de gente y hacia el siguiente pueblo. Y todos hacia adelante. Porque no todos los pueblos, o sea, en los pueblos no todo el mundo era armenio. Habían pueblos que vivían zonas mixtas, o sea, eran pueblos mixtos, que a lo mejor habían kurdos, habían estos musulmanes que habían llegado de Europa viviendo con armenios. Bueno, y ahora intentaré ser lo menos explícito porque creo que a veces en otros programas a lo mejor se me ha ido la mano explicando según qué cosas. Pues intentaré ser más suave, pero bueno, estas caminatas de la muerte en las cuales a veces los mataban nada más salir del pueblo. Porque, bueno, otras veces las mujeres eran separadas y violadas. Y los dirigen, pues, imaginad a ancianos, niños, las mujeres andando por mitad de Anatolia y los llevan al desierto de Siria o al de Irak. Por el camino, bueno, se va muriendo la gente. Se va muriendo porque no aguantan el ritmo. Estamos hablando del desierto. Pues los
dejan por ahí al borde del camino, bueno, todo un reguero de cadáveres que va sembrando la carretera. Mientras también a veces, mientras están caminando, son atacados por hordas de kurdos que, como en las películas de los indios, ¿no? Del oeste, que de golpe y porrazo venían a caballo un montón de kurdos y masacraban a todo el que veían. Hay testigos que decían que en el río Éufrates, pues que bajaba lleno de cadáveres, o que el propio Mar Muerto de Palestina también estaba lleno de cuerpos. Todo esto intentan que en Occidente no se enteren. Pero, ¿qué pasa? Que como podemos decir que los otomanos, en el sentido militar, eran bastante inútiles, necesitan mucha ayuda y mucha cooperación de los alemanes. Y hay mucho alemán en Turquía que está viendo lo que está pasando. Hay diplomáticos o militares alemanes que avisan a Berlín de que, oye, se están matando a cristianos de una manera salvaje y sin ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que Alemania no tomó ninguna iniciativa porque necesitaba a Turquía, necesitaba al Imperio Otomano. Necesitaba ese parapeto para aguantar y no ser los únicos que luchen junto con Austria-Hungría contra el resto de potencias. También hay diplomáticos de Estados Unidos que avisan de lo que está ocurriendo. Estados Unidos entrará en la guerra a favor de los aliados en 1917, pero esto es 1915, aún no están en guerra. Si veis la foto que he puesto en la miniatura del programa, es de una manifestación muchos años después de lo ocurrido, pero es que en Google puedes encontrar fotos muy explícitas de las cosas que pasaban. No he querido ponerlas porque creo que es de mal gusto, pero te da una idea de las cosas que se hacían con los armenios. Los crucificaban como para reírse de ellos, ¿no? Sois cristianos, vuestro Cristo crucificado, pues vosotros también. Los ahogaban, los quemaban vivos. Comenzamos hacia las 4 de la mañana, un día de finales de septiembre. Tomamos la carretera de Diyarbakir y tratamos de escaparnos sin que se dieran cuenta. Había cadáveres incluso en las afueras de la ciudad y seguimos viéndolos a lo largo de la carretera. Habían sido cubiertos con unas pocas paladas de basura en vez de ser enterrados, ya que a los policías les era más fácil esto que cavar fosas. El resultado es que casi en todos los casos se podían ver, asomando por encima del suelo, brazos, piernas e incluso cabezas. Muchos habían sido parcialmente devorados por los perros. Luego giramos hacia el norte y seguimos rodando unas 2 horas a lo largo del lago. En muchos de los valles había cadáveres y desde la cima de las colinas que se extendían entre ellos vimos cientos de cuerpos y muchos huesos en el agua. Se rumoreaba que mucha de la gente que había sido llevada allí había muerto tras ser arrojada por los policías desde lo alto de la cima. Lo que vimos confirmó el rumor. En algunos valles había solo unos pocos cuerpos, pero en otros había más de 1000. Uno de los primeros cadáveres que vimos fue el de un anciano con una blanca barba, cuyo cráneo había sido aplastado por una gran piedra que aún permanecía en él. En otros muchos de los valles que cruzamos había cabezas sobresaliendo de la arena de la orilla del lago y cuerpos sin enterrar por doquier. Una cosa notable acerca de los cuerpos que vimos era que casi todos estaban desnudos. Se me informó que la gente fue forzada a quitarse la ropa antes de ser asesinada, ya que los musulmanes consideran que las ropas de un cadáver están contaminadas. Muchos cuerpos presentaban heridas de bayoneta, generalmente en el abdomen o el pecho, a veces en la garganta. Otra cosa notable era que casi todas las mujeres estaban tumbadas de frente y mostraban bárbaras mutilaciones por la bayoneta de los policías, heridas que probablemente habían sido hechas en muchos casos después de que las mujeres murieran.
Y como que pasó con la Alemania nazi respecto al genocidio de los judíos, los jóvenes turcos sacaron un rédito económico también de esto. Se confiscaron todos los bienes de los armenios. Todo pasaba al Estado. Muchas casas se entregaban a las familias musulmanas. Hubo alguna vez que a mujeres armenias se les dio la opción de convertirse al Islam para salvar la vida. Pero a cambio, sus hijos eran entregados al imperio para islamizarlos. Y nunca más volvían a saber de ellos. Hubo gente que lo hicieron para salvarse la vida y salvarle la vida a sus hijos. Pues todo esto, que empezó en 1915, duró bien hasta el final de la guerra. Pero esta guerra la perdieron. Los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, pagaron el pato sobre la guerra. Y los tres bashás, cuando vieron lo que les venía, huyeron y se refugiaron en Alemania. Se escondieron en unos buques y se refugiaron allí. Pero este genocidio no penséis que se acaba con el final de la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1915 hasta 1918. La cosa se alargó bastante, porque una vez finalizada la guerra, mucha gente volvía a sus casas pensando que todo esto había acabado. Pero, ¿qué pasa? Que las casas ya las tenía otra gente. Y cuando llegaban a sus pueblos, los estaban esperando y los volvían a masacrar. La cosa duró hasta 1923, que es cuando se formó el Estado turco. Cuando desapareció el Imperio Otomano, se hizo la Turquía moderna y duró hasta ese año. Pues se estima que murieron alrededor de 1,5 millones de armenios sobre una población de 2. Y de esos 2, de ese 500,000 que sobrevivió, unos 400.000 se exiliaron. ¿Qué ocurrió con los bashás? Pues se organizó entre grupos armenios en el exilio la Operación Némesis, en las que grupos independientes de armenios juraron vengarse de los responsables de esta masacre y lo consiguieron. Enver Pasha, una vez finalizada la guerra y después de su exilio en Alemania, se fue a Asia Central para luchar contra los soviéticos y fue muerto en batalla. Lo curioso de esto es que el general que lo derrotó era armenio, ruso pero armenio. Talat Pasha, el gran arquitecto del genocidio, que este llegó a ser gran visir, era como el gran líder. Vivía en Berlín bajo el nombre falso de Ali Salim Bey. Y en 1921, mientras paseaba por una calle de Berlín, se encontró con Sogomon Tehlirian, un superviviente del genocidio que había perdido a toda su familia. Pues Sogomon ya llevaba unos días vigilándolo. Y cuando tuvo la ocasión, le disparó en la cabeza y lo asesinó. En el juicio posterior a Sogomon, le pregunta de por qué lo había hecho, contestó: porque así lo juré delante de la tumba de mi madre. Fue declarado inocente y al menos hubo un poco de justicia aquí. Lo más crudo del tema es una cosa que siempre le he dado vueltas. Por cierto, a Cemal Bayá también lo mataron en Alemania. Pues lo que os comentaba, lo más crudo del tema es que una cosa que siempre le he dado un poco de vueltas y a lo mejor no sé si está bien decirlo, pero es que al igual que con la Alemania nazi, ellos en parte consiguieron lo que querían,
porque ellos no acabaron con la población armenia, como los nazis no acabaron con la población judía, pero la erradicaron del sitio. Los nazis prácticamente erradicaron a los judíos de Europa, y los turcos erradicaron a los armenios de Anatolia. Hoy por hoy solo quedan unos 100.000 sobre aquellos 2 millones. Y si hoy tú miras un mapa y encuentras que Armenia es un país independiente, esta no es la Armenia que vivían lo que estoy contando. Esta es la Armenia que pertenecía al Imperio Ruso, no la que estamos hablando hoy. Un ejemplo claro es, como os he dicho, la Armenia original fue el primer reino cristiano, y el monte Ararat, que está dentro de lo que eran sus fronteras de la Armenia histórica, es muy especial para ellos. Es un sitio simbólico. Es, en teoría, según la Biblia, es donde el arca de Noé, se paró cuando paró el diluvio. Y para ese sitio, esa montaña, es muy especial para ellos. Pues el monte Ararat, ellos lo ven desde el otro lado de la frontera, porque está en lo que hoy es Turquía. La mayoría de supervivientes de este holocausto se repartió por muchas partes de Europa y de América. Hay muchos en Israel, Argentina, Francia, Estados Unidos. De estas comunidades armenias, por ejemplo, si conocéis a las famosas Kardashian, son descendientes de aquellos armenios. O si os gusta un poco el metal, el grupo System of a Down también son descendientes de armenios. Incluso tienen canciones que hablan del genocidio, son todo un icono en Armenia. Cuando hicieron un concierto en Ereván, en la capital, aquello era la locura. ¿Y qué dicen más de 100 años después los turcos? ¿Creéis que han pedido perdón o algo así? Pues no reconocen este genocidio. Consideran ellos que esto no ocurrió, y si ocurrió fue porque, claro, es que hubo muchos muertos turcos también, y se mataban entre ellos, y que esto no se puede considerar un genocidio porque, claro, es el contexto de una guerra mundial, y como no se podían fiar de ellos, los trasladaban, se morían por el camino, son cosas que pasaban, que no fue 1,5 millones, que murieron unos 300.000. No quieren abrir los ojos sobre algo que han hecho sus antepasados, y ha pasado. Hay varios países que lo niegan, Turquía, otro es Azerbaiyán, porque también es un país muy aliado de Turquía, que está en conflictos con Armenia, por ejemplo, con aquello de la guerra de Nagorno-Karabaj. Pues claro, ahí se apoyan en los turcos y también niegan este genocidio. Luego están los que no es que lo nieguen, pero no lo reconocen, ni lo nombran como tal, siempre evitan la palabra genocidio. Pueden decir otras palabras, pero nunca dicen genocidio. Por lo menos a día de hoy. Pues entre estos países está España. No reconoce el genocidio armenio. ¿Por qué? Pues supongo que por dinero, por los tratos comerciales que se tienen con Turquía. Pero no se reconoce. A nivel autonómico sí que se ha condenado el genocidio armenio. Pero a nivel estatal, no. Y otro país que es una vergüenza que no lo reconozca es Israel. Un país, como decían en el programa de Charlas frente a la chimenea, que lo estuve escuchando también para escuchar otros puntos de vista o documentarme, pues en el programa de Charlas frente a la chimenea de Lord David y Lord Henry, es una vergüenza que un país como Israel, que se creó a partir de lo que sufrió su gente por un genocidio, hoy se lo nieguen a otro pueblo. Son cosas que no puedo comprender. También es tema
geopolítico, económico, en fin. Y esto ya sin entrar a hablar de lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina, que esto no sé si debería algún día, dar mi opinión sobre este tema. Bueno, países que sí que lo reconocen. Pues sorprendentemente está Estados Unidos, porque es un gran aliado de Turquía. Ya desde la Guerra Fría, Turquía pertenece a la OTAN, grandes bases de Estados Unidos allí. Y pues sí, Estados Unidos condena el genocidio del pueblo armenio en el Imperio Otomano. Y bueno, una cosa que no la he puesto en el guión, pero creo que sí que tiene que estar, es el tema del pueblo kurdo. El pueblo kurdo siempre es un pueblo que siempre me ha caído, pues es un pueblo que me ha caído simpático. Porque siempre han estado recibiendo hostias por todos lados, sobre todo de Turquía, pero también de Irak. Porque es un pueblo, lo que le pasaba a Armenia, que está entre diferentes países. Pues el pueblo kurdo tiene un mal papel en esta historia, pero al menos ellos han pedido perdón y lo han reconocido. Que hubo gente dentro de sus antepasados que participó en la masacre de los armenios y han pedido perdón. Al menos han hecho eso, cosa que Turquía no. Y también es justo decir que hubo muchas familias kurdas durante este genocidio que escondieron a ciudadanos armenios para que no les ocurriera nada. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, se finí el programa. Y ahora vamos a pasar al momento final en que os recomiendo cosas y hago, algunos agradecimientos sobre el programa. En estos tenéis hay bastante documental, tenéis para aburrir en YouTube. Hay un montón de cosillas, hay bastante material. Hay unas cuantas pelis, no he visto ninguna. No puedo deciros nada porque no he visto ninguna. Me choca un poco, este tipo de historias que son bastante desconocidas a nivel europeo, por lo menos, la gente no lo conoce demasiado. Y cosas muy salvajes que es que han pasado como de puntillas, como el propio Imperio Otomano, que con lo potente que fue, la historia que tiene y lo desconocido que es, porque todo el mundo me sabe decir un rey de Francia, un emperador alemán, un rey inglés, pero sultanes del Imperio Otomano, poquita gente me va a saber decir uno, porque está como muy olvidado y duró como 500 años, poca broma. Y en su momento, como os he comentado, es que llegaron a las puertas de Viena. Contra estos es que luchaba Vlad Tepes, Drácula. Una cosa curiosa también es que la palabra genocidio, que es una palabra inventada para explicar lo que había ocurrido con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues el hombre que la sacó, que la inventó, se basó en este genocidio para poder poner las bases de lo que significaba. Luego está el tema de unas palabras de Hitler. No sé hasta qué punto fueron reales o hasta qué punto es una leyenda urbana. Que decía que lo de si nadie se acuerda de lo que había pasado con los armenios, ¿quién se va a acordar de lo que pasará con los judíos? También de esta historia, una de las cosillas que más me ha gustado ha sido el tema de la Operación Némesis. El que nosotros no nos olvidamos y vamos a ir a por ellos, cueste lo que cueste. Pues muy bien por parte de los armenios. Al menos les queda el mínimo consuelo de que los 3 hombres que provocaron esto lo pagaron con su vida. Y ahora
los agradecimientos. Quería agradecerle la colaboración primero a Monse, mi mujer, por prestar la voz de la diplomática que explica lo que pasa en la carretera. Luego tengo 2 voces más, que son los 2 Alex. Alex Molins de Puede ser una charla más, que ha sido la voz del principio, y a Alex Berlanga del podcast Popaína, de Popaína Podcast, que ha sido el soldado judío. Muchas gracias a los dos y no os vayáis muy lejos, que siempre me hacen falta voces. Y vale. Os tengo que comentar una cosa al final. Las recomendaciones de hoy son de 2 podcasts. Los 2 son de historia. Uno es el Mujeres con Historia, de Elena, que bueno, seguro que lo conocéis, es muy bueno y siempre nos trae mujeres con unas historias muy interesantes. Y luego, uno que he descubierto hace poco, siguiendo con el tema de mujeres en la historia, uno que se llama Heroínas o Malvadas. Es de Toñi Martínez. Tiene otro podcast que es Perretes, creo que se llama, de Toñi Martínez y de Iñaki Urdangarín. Pero este Iñaki Urdangarín es el bueno, no es el que estáis pensando. Es muy recomendable. Escuché el último que hicieron sobre María Magdalena y te pone todo el contexto. Los datos son muy exactos, no es como yo, que yo voy soltando cosillas. Se le ocurra mucho y darles una oportunidad. Luego también quería agradecer en este podcast, porque es que fueron ellos los que me comentaron hacer sobre el genocidio armenio. Bueno, pues un saludo para Dano Surfer, que fue el primero que me pidió el tema hace ya unos meses. Luego está Pepe Garallo, que también me dijo que estaría guay hacer sobre este tema. Y Gemma, que siempre me anima, que hable de cualquier tema, le gusta. Muchas gracias. Y podéis recomendarme más temas. Para, bueno, si nos podemos retroalimentar todos. Yo os cuento unas historias y vosotros me comentáis alguna para hacer. Pues bueno, ya nos ayudamos todos. Mis redes las tenéis debajo en la caja de descripción. También tenéis el grupo de Telegram, la lista de canciones de Spotify y todo este tipo de cosas. Y si habéis llegado hasta aquí y habéis aguantado hasta el final, mi chapa, pues dadme un like para ayudar a posicionarlo al podcast, que está subiendo, y a ver si hacemos que suba más y hacemos temblar el podium de los podcasters. Si también podéis dejarme comentarios, que siempre ayuda y siempre los respondo. Nada, que un abrazo. No, una cosa. Vale, lo voy a decir ahora, que es que estoy grabando, pero me acabo de enterar. Hay unos premios que son los Asespot. Se hizo una votación y ya han salido los 11 finalistas. Pues estoy entre ellos. Me ha votado bastante gente, porque estoy entre los 11 finalistas. Creo que han dicho que habían 1800 podcasts. Y pues nada, que me gustaría, si pudierais, que me votarais. Si habéis llegado aquí es que no os molesto demasiado, así que si podéis, me votáis. Dejaré, si sé hacerlo, el enlace en la caja de descripción para que podáis votar. Y si no, pues entrad en la página de asespot.org, creo. Bueno, buscáis Asespot y allí podéis entrar y votar. Pues historias de Melk, a ver si quedamos arriba del todo. Estaría muy bien. Y nada, que muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que me ha votado y un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio, que espero que sea más pronto que tarde. Adiós.